Hola, bienvenidos a este vídeo de resolución de ejercicios de oposiciones. Hoy resolvemos un ejercicio de la oposición de Ceuta del año 2006 de la especialidad de geometría. En particular tenemos este ejercicio de geometría. Nos dan un semicírculo de diámetro 2r, dos semicírculos tangentes interiores y también tangentes entre ellos de radio r sobre el mismo diámetro del original, y nos dicen que debemos calcular el radio de un círculo que sea tangente a los tres anteriores. Posteriormente, utilizando los puntos de tangencia, debemos hallar la longitud de los lados del triángulo que forman. Vamos a proceder a resolver el apartado A. Para este apartado no vamos a utilizar coordenadas, solamente utilizaremos el teorema de Pitágoras. En primer lugar, vamos a dar nombres a los vértices y puntos que vamos a utilizar durante este ejercicio. En el enunciado nos dicen que partimos de un semicírculo de diámetro AB. El punto del medio le llamamos O, que es lo que nos indica el enunciado. Como hemos puesto dos semicircunferencias más, con centros, puntos medios del segmento AO, le voy a llamar O1, centro 1. Al centro de la circunferencia de la derecha le voy a llamar O2. Y la circunferencia que queremos calcular, el radio, va a tener centro O3. Los tres puntos de tangencia van a ser los puntos C, D y E respectivamente. Tal y como hemos dicho antes, para resolver el apartado A vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Para ello consideramos un triángulo rectángulo que tiene vértices, el punto O, el punto O2 y el punto O3. Lo que vamos a hacer es ver qué longitud tiene cada uno de esos segmentos, cada uno de los lados de ese triángulo, para posteriormente aplicar el teorema de Pitágoras. Observamos que la circunferencia grande tiene de radio 2r. Es decir, la distancia que hay de O a B es r. Así pues, el radio de la circunferencia pequeña, de las dos de abajo, las dos pequeñas, debe ser el radio partido entre 2. R partido de 2. El segmento O2-O3 está separado por el punto E en dos trozos. La distancia que hay de O2 a E es el mismo radio R2 de la circunferencia pequeña de la derecha. Y la distancia que hay de O3 hasta E es el radio que queremos conocer, que vamos a llamar R sub 3. Por último, el segmento OO3 es el segmento OC menos el segmento O3C. El primero de ellos tiene longitud R, ya que es el radio de la circunferencia grande, y el segundo de ellos tiene longitud R3, ya que es el radio de la circunferencia pequeña, de la que queremos hallar la longitud del radio. Entonces ya tenemos los tres lados de nuestro triángulo. Aplicando el teorema de Pitágoras, lo que vamos a tener es que la hipotenusa al cuadrado, es decir, R3 más R medios al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, R menos R3 al cuadrado, más el otro cateto que es R medios, todo ello al cuadrado. De aquí vamos a obtener la relación que hay entre R3 y R. Elevamos al cuadrado R3 al cuadrado más R cuadrado partido de 4 más el doble del primero por el segundo, es decir, 2R por R3 dividido entre 2, que se anula con el 2 del doble producto. Es igual a R cuadrado más R3 al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, que es menos 2R por R3 más R cuadrado partido de 4. Si eliminamos los términos que son iguales, tenemos que R cuadrado partido de 4 se cancela el de un lado con el otro. Por otro lado, tenemos también que el término R3 al cuadrado está a los dos lados de la igualdad, por tanto se elimina.
y nos queda la igualdad r por r3 igual a r cuadrado menos 2r por r3. Pasamos el menos 2r r3 a la izquierda, obteniendo 3r por r3 es igual a r cuadrado. Simplificando una r de cada lado, se puede hacer porque r es una longitud positiva, tenemos 3r3 es igual a r, y en consecuencia el radio de la circunferencia que es tangente a las tres anteriores es r dividido entre 3. Para resolver el apartado B vamos a plantear un sistema de referencias. En nuestro sistema vamos a considerar el centro del círculo grande como origen de coordenadas, es decir, va a tener coordenadas 0, 0. Vamos a colocar los puntos A y B, que son los extremos diametralmente opuestos, en el eje X. Por ello vamos a considerar que el punto A tiene coordenadas menos R0 y el punto B va a tener coordenadas R0. El punto C va a tener coordenadas 0, R. Dado que la distancia de O a B es R, el centro de la circunferencia de la derecha pequeña va a estar en el punto R medios 0 y por simetría las coordenadas del punto O1 van a ser menos R medios 0. Las coordenadas del punto O3, al estar sobre el eje Y, la componente X va a ser 0 y la componente Y va a ser el radio R, es decir, la longitud OC, a la que le vamos a restar el radio de la circunferencia pequeña, es decir, R tercios, el R3 que hemos calculado en el primer apartado. Si operamos, lo que tenemos es que las coordenadas del punto O3 son 0, 2R medios. A continuación, lo que vamos a hacer es calcular la ecuación de la recta que pasa por O2 y O3. A esta recta la voy a llamar R O2 O3 y en su forma continua va a ser X menos algo partido de la componente primera del vector, director de la recta, es igual a Y menos la componente segunda del punto, partido de la componente segunda del vector director. Vamos a tomar el punto O3 como punto por el que pasa la recta, así vamos a tener 0 y 2R tercios en los numeradores y vamos a considerar el vector O2, O3 restando las coordenadas del punto O2 menos las coordenadas del punto O3. Así pues, la primera componente del vector será R medios menos 0, es decir, R medios, y la segunda componente del vector será 0 menos 2R tercios, es decir, menos 2R partido de 3. El 2 y el 3 que están en los denominadores de la fracción de abajo los vamos a pasar arriba multiplicando. Así tenemos 2x partido de R es igual a 3y menos 2r dividido entre menos 2r y a continuación eliminamos las r's de los denominadores, ya que son cantidades distintas de 0. Pasamos el menos 2 que está a la izquierda dividiendo a la derecha multiplicando y obtenemos que la ecuación de la recta es menos 4x igual a 3y menos 2r. Para calcular el punto E como punto de corte entre recta y circunferencia debemos hallar la ecuación de la circunferencia. En este caso vamos a calcular la circunferencia pequeña de la derecha. Aplicando la ecuación canónica de la circunferencia tenemos que x menos la coordenada x del centro, que es r medios, todo ello al cuadrado, más
y menos la coordenada y del centro, es decir, 0 al cuadrado, tiene que ser igual al radio de la circunferencia, que es r medios, todo ello al cuadrado. Como nuestro objetivo va a ser hacer la intersección con la recta anterior, elevamos al cuadrado, desarrollamos los paréntesis, teniendo que x cuadrado menos xr más r cuadrado partido de 4 más y cuadrado es igual a r cuadrado partido de 4. Observamos que tenemos el mismo término a la derecha y a la izquierda de la igualdad, así pues podemos eliminarlos y nos queda que la ecuación de la circunferencia es x cuadrado menos xr más y cuadrado es igual a 0. Para calcular las coordenadas del punto E, procedemos a calcular la intersección de la recta y la circunferencia anteriores. Observamos que en la circunferencia solamente aparece una vez la y, pero que tendremos que elevarla al cuadrado para practicar sustitución. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar la ecuación de la circunferencia toda ella por 9, obteniendo 9x cuadrado menos 9rx más 9y cuadrado igual a 0. Y con ello lo que vemos es que al despejar el 3y de arriba, tenemos 3y igual a 2r menos 4x, que podemos sustituir en la ecuación de la circunferencia elevando al cuadrado. Es decir, tenemos 9x cuadrado menos 9 por rx más todo el paréntesis 2r menos 4x al cuadrado igual a 0. De aquí vamos a obtener una ecuación de segundo grado. Con x cuadrado tenemos el 9x cuadrado más el 16x cuadrado que me va a salir al desarrollar el cuadrado, es decir, 25x cuadrado. Con x, rx en este caso, tenemos el menos 9 que tenemos fuera del paréntesis y el doble producto. El doble producto va a ser 2 por 2, 4, por menos 4, menos 16, rx. En total tendremos menos 25 rx. Y sin x lo que vamos a tener es el cuadrado del 2r, es decir, más 4r cuadrado. Igualado a 0. Resolvemos ahora la ecuación de segundo grado. Tenemos x igual a 25 por r más menos la raíz cuadrada de 25r cuadrado, que es 625 r cuadrado, menos 4 por a y por c, 4 por 25, 100, y por 4r, 400 r cuadrado. Dividido todo ello entre 2 por 25, es decir, entre 50. Dentro de la raíz cuadrada tenemos 225r cuadrado. Si tomamos la raíz cuadrada nos queda 15r cuadrado, es decir, tenemos 25 más menos 15, todo ello multiplicado por r, y entre 50. En esta ocasión debemos tomar el signo negativo en la ecuación de segundo grado,
porque la que nos interesa es el punto de corte que está más a la izquierda, ya que si prolongamos la recta O2, O3 y la circunferencia C2 tenemos un segundo punto de corte más a la derecha. Entonces, si tomamos el menos, tenemos 10R partido de 5, de 50, es decir, que X, la coordenada X del punto, debe ser R partido de 5. Para obtener la coordenada Y del punto, sustituimos en la ecuación de la recta, es decir, lo que tenemos es que 3Y menos 2R es lo mismo que menos 4R quintos, y si despejamos de ahí, lo que obtenemos es que la Y del punto E es igual a 2R quintos. Así pues, tenemos que las coordenadas del punto E son R quintos y 2R quintos. Las escribimos aquí a la izquierda. Por la simetría del dibujo del problema, tenemos que las coordenadas del punto D son menos R quintos, ya que la X en este caso va a ser negativa y la Y va a ser la misma, R quintos por 2 en ambos casos. Así pues ya tenemos las coordenadas de todos los puntos que están implicados. Para terminar el ejercicio nos falta calcular la longitud de los lados del triángulo formado por los vértices C, D y E. Por tanto, vamos a proceder calculando el vector CE para posteriormente calcular su módulo. El vector CE tiene como componente las coordenadas del punto E, R quintos, menos la del punto C, 0. Es decir, la primera componente del vector es R quintos. Y la segunda es 2R quintos menos R. Haciendo mínimo, tenemos que la segunda componente del vector es menos 3R quintos. Así pues, su módulo se calcula como la raíz cuadrada de la primera componente R quintos al cuadrado más la segunda al cuadrado, que es menos 3R quintos, todo ello al cuadrado. La primera fracción vale R cuadrado partido de 25 y la segunda fracción vale 9R cuadrado partido de 25. Sumando ambas fracciones, lo que vamos a obtener es que el módulo de este vector es la raíz cuadrada de 10R cuadrado partido de 25. Tomando raíces en el numerador y denominador, tenemos que la longitud es raíz de 10 por R, que sale fuera de la raíz, partido de 5 unidades. Al ser el triángulo CDE un triángulo isósceles, dado por la construcción del problema, tenemos que el lado CE mide lo mismo que el lado CD. Por tanto, ya tenemos dos de los tres lados del triángulo. Nos falta el tercero, que es el lado DE. Calculamos el vector. Tenemos que las componentes del punto E menos la del punto D nos da 2R partido de 5 y de segunda componente 0. Por tanto, para calcular el módulo de este vector, al ser un vector con una componente nula, nos quedamos sencillamente con la otra componente en valor absoluto. Es decir, el lado de E mide 2R partido de 5. Ya hemos terminado el ejercicio. Si te ha gustado este material, visita mi web Aprobar Matemáticas es Fácil, donde podrás encontrar más vídeos y materiales.
También puedes ver qué libros de ejercicios resueltos he escrito. Actualmente tengo canales en las redes Dailymotion y YouTube. En la primera tengo más vídeos que en la segunda. Puedes seguirme o suscribirte en ambas con tu cuenta y clave de Gmail. A ti no te cuesta nada y a mí me viene bien. Por último, comparte libremente este material por WhatsApp, Facebook, Instagram o cualquier otro medio que quieras. Muchas gracias y un saludo.